Buenos días, chicos. Hoy vamos a ver lo que es el dominio del conjunto imagen, calcularlo a través de un gráfico. Entonces vamos a tener en cuenta los gráficos que tuvieron que hacer o que yo les di en las actividades anteriores. Entonces el primer ejemplo que vamos a tomar para calcular el dominio del conjunto imagen es el problema de las truchas, ¿sí? Desde el agua artificial que se introducían 200 truchas y que primero empezaron a reproducirse y luego por una enfermedad empezaron a desaparecer. Entonces el gráfico que yo les había dado era el siguiente, ¿sí? Bueno, si quiero sacar el dominio y la imagen, el conjunto imagen de esta función, y tendré que mirar para el dominio los valores que están sobre el eje X. Entonces, en este caso, la gráfica tiene comienzo en este punto que cae en el 0 de la X. Y después tiene la continuidad, la gráfica, a lo largo de todo ese eje X, pero llega hasta el punto 6. Después del 6 no hay ninguna curva, por lo tanto, entonces la función se detiene. Entonces, el dominio de definición de esta función sería el intervalo que va desde el 0 al 6. Y como en el 0 tenemos un punto y en el 6 también en un punto, quiere decir que entonces se va a considerar el 0 y el 6. Así que entonces el dominio de esta función sería el intervalo cerrado 0, punto y coma, 6. 0, punto y coma, 6. Bueno. Vamos con la imagen, en este caso la imagen la vamos a calcular de el eje Y, y tenemos que tomar el mínimo valor que toma, en este caso, la curva. Entonces, si uno la recorre, siempre se recorre de izquierda a derecha. Entonces, si la vamos recorriendo, vamos a ver que el punto más bajo que toma la función, en este caso, es este. Y este punto, con respecto al eje Y, está a la altura del 0. Entonces, el mínimo valor que toma la función es 0, y el máximo valor que toma la función, volvemos a recorrerla, vamos a encontrar que este es el punto más alto que toma la función. Entonces, quiere decir que el mayor valor es 900. Entonces, en esta función, el conjunto imagen sería el intervalo que va de 0 a 900. Y también el 0 lo incluye, porque tenemos un punto, ¿sí?, que toma el valor 0, y también el 900 se incluye porque hay un punto que toma el valor de 900 de la Y. Entonces, el conjunto imagen sería también un intervalo cerrado, por eso lo vamos a expresar con corchetes, que va a ir desde el 0, que es el mínimo valor que toma la función, a 900. Que también podemos extraer desde el gráfico, podemos extraer la imagen y la preimagen. ¿Quiénes son las preimágenes? Los valores de X. Y las imágenes son los valores de Y. Entonces, si a mí me preguntan que tengo que calcular la imagen de 2, entonces tengo que calcular el valor que le corresponde a Y cuando X vale 2. Entonces, vamos a buscar el 2 de la X. Acá tenemos el 2 del eje X. Y vamos a buscar qué valor le corresponde a ese 2. Entonces, nos paramos en el 2 y verticalmente vamos buscando el punto de la función, que en este caso, ese punto se encuentra a la altura de 500. Entonces, ¿cuál es la imagen de 2? La imagen de 2 sería 500. Y eso también se puede escribir como lo expresamos ahí, f de 2 igual a 500. La preimagen tiene que ver con los valores de Y, de X. Entonces, me pide que busque la preimagen de 900, entonces me está dando el valor de Y. 900 es en el eje Y, entonces busco 900 en el eje Y, y voy en forma horizontal a buscar la función que en este caso se encuentra en este punto, y vamos a ver verticalmente a dónde nos lleva con respecto al eje X.
en este caso, nos informa que 3 es la preimagen de 900. Entonces, acá vamos a completar con el número 3, y ¿cómo lo podríamos escribir? F de 3 es igual a 900. Entonces, el dominio tiene que ver con los valores del eje X. La imagen tiene que ver con los valores de Y. Si quiero determinar la imagen de un valor, entonces me está pidiendo el valor de Y, lo cual quiere decir que me está dando el valor de X. Y si me pide determinar la preimagen de un valor, entonces quiero averiguar el valor de la X, y el valor que me dan es el valor de Y. Entonces, vamos con el segundo problema, que era el de las temperaturas en un lugar del océano, donde veíamos que tomaba temperaturas positivas y negativas. Bien, el gráfico en este caso lo tenían que hacer ustedes, yo les daba la tabla, y este es el gráfico que tenían que hacer. El gráfico empezaba en el punto 200.0, porque indicaba que para 200 metros la temperatura era de 10 grados centígrados. Y el gráfico terminaba en este punto porque la tabla informaba que en 1800 la temperatura era de menos 4 grados centígrados. Entonces, este era el gráfico que tenían que hacer ustedes. Entonces, si vamos a determinar el dominio de la función, vamos a ver que el gráfico comienza en el 200 con respecto al eje X, porque este punto es el primer punto que tenía la gráfica, entonces es mi punto de comienzo. Así que entonces el dominio empieza en 200, y el último punto que toma la función con respecto al eje X es en 1800. Entonces, el dominio, nuevamente, un intervalo cerrado que va a tomar el 200 y el 1800. Vamos con la imagen, en este caso la imagen la tenemos que calcular con respecto al eje Y, y vemos cuál es el punto más bajo que toma la función. Bueno, recorriendo siempre de izquierda a derecha, el punto más bajo en este caso es el último, y está a menos 4 del eje Y. Y el punto más alto, en este caso es el primero, no necesariamente tiene que ser así, en este caso ese punto llega al 10. Entonces la imagen, que siempre es un intervalo que va del mínimo al máximo, va a ser el intervalo cerrado, así que también vamos a utilizar corchetes para expresarlo, y va a ir desde el menos 4, punto y coma, 10. Las temperaturas, en este caso, se registraron como mínimo valor, menos 4, y como máximo valor, 10. Vamos también con estos nuevos conceptos de imagen y preimagen. Entonces, en este caso me dice que la imagen de 1000 tengo que calcular. Entonces, la imagen es el valor de Y. Entonces, lo que me está dando acá es el valor de X. Quiero la imagen de 1000. Entonces, me paro en 1000 de la X, acá estaría el 1000 de la X, y veo qué valor le corresponde con respecto a la función. Arriba del 1000 no hay, la gráfica de la función no pasa por digamos, esa línea vertical. Recién abajo aparece la función y vemos que hay un punto justamente que le corresponde a el valor x1000, que es el valor de menos 2 de Y. Así que entonces, ¿cuál es la imagen de 1000? Menos 2. También lo podríamos expresar como que f de 1000 le corresponde menos 2. Acá tenemos la preimagen de 4, es lo que quiero. La preimagen es el valor de X, así que lo que me están dando es un valor de Y. Tengo que buscar el 4 de la Y. El 4 de la Y lo tenemos acá, 4 positivo dice, así que este es el valor de 4 positivo de la Y, y me voy a mover en forma horizontal, en este caso hacia la derecha, porque a la izquierda no hay gráfica, hacia la derecha, y me encuentro con ese punto únicamente, porque si continúo veo que no hay horizontalmente ninguna curva de la función, ¿sí? Están debajo, pero no a la misma altura, así que entonces el único punto que tiene en contacto con respecto al 4 de la Y es este, que con respecto a la X cae en el 400.
Entonces quiere decir que la preimagen de 4 es 400. Lo podríamos escribir que f de 400 es 4. Seguimos avanzando con otro problema, el de las bacterias que observamos que se encontraban afectadas con respecto a la temperatura. También es un gráfico que tenían que hacer ustedes. Yo te les daba la tabla de valores, que a 10 le correspondía 0, que a 20 le correspondía 10.000, que a 30 20.000. Bueno, ustedes tenían que hacer los puntos y unir la gráfica, porque en este caso la temperatura es una variable continua, ¿sí? Entonces uno puede unir esos puntos a través de una curva. No necesariamente tiene que ser una curva recta. Lo que pasa es que con este graficador no tengo otra posibilidad de hacerlo, ¿sí? Ustedes no tienen que usar la regla para unirlo, lo pueden hacer literalmente con el pulso de la mano. No va a estar perfecto, pero no obligatoriamente tiene que ser lineal la unión entre esos puntos. Bien, determinemos el dominio, sabemos que son los valores de x, y en este caso vemos que la función toma como valor inicial la temperatura de 10, no 0. Arranca el gráfico en el 10 de la x y continúa hasta tomar como último valor el 70. Se quiere decir que el dominio de la función nuevamente es un intervalo cerrado, o sea que lo vamos a poner entre corchetes, que va a ir desde el 10 al 70. Recordemos usar punto y coma para separar los números, ya que de esa manera no malinterpretamos con un decimal. Vamos con la imagen tiene que ver con los valores de y en este caso, si tomamos el primero y el último, son los dos puntos que están a la misma altura y que coinciden, que son los mínimos. Así que entonces quiere decir que el valor inicial del conjunto imagen es el 0, y el valor más alto que toma la función es 50.000, que es donde hay más bacterias, en el momento que hubo más bacterias en este estudio. Entonces, la imagen va a ir de 0 a 50.000. El mínimo valor que toma la función, pero con respecto al eje Y, es 0, y el máximo valor que toma la función es 50.000. Como son puntos, vamos a poner un intervalo nuevamente cerrado. Así que usamos corchetes y sería 0, punto y coma, 50.000. No es necesario poner el punto del 1000, ¿sí? Así que directamente lo ponemos así. Vamos también con el cálculo de una imagen sabiendo que X vale 50. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para contestar esta pregunta de cuál es la imagen de 50? Vamos a pararnos en el 50 de la X y vamos a movernos verticalmente hacia arriba, porque está la función arriba del eje X, y vemos que el valor que le corresponde es este punto que está a la altura de 40.000. Así que entonces la imagen de 50 es 40.000. Y lo escribimos también como que f de 50 es igual a 40.000. La preimagen de 50.000. Este valor es un valor de y lo que tengo que encontrar es un valor de x. Entonces me paro en el 50.000 de la y voy en forma ahora horizontal a donde está la función, donde hay un punto, en este caso lo tenemos acá, y ese punto, justo es el máximo de la función, cae en el 40 del eje X. Así que entonces la preimagen de 50.000 es 40. F de 40 es 50.000. Y bueno, espero que hayan entendido el dominio y la imagen de cada una de estas funciones que ya las habíamos trabajado, pero que en ese momento no habíamos hablado que eran, no habíamos hablado de que eran funciones, habíamos hablado de relaciones. Pero estas tres relaciones son funciones, porque cumple con esto de que a cada elemento de X le corresponde un único elemento de Y. Por ejemplo, en el de las truchas,
Si yo me paro en estos números que representan los años en donde se hizo el estudio de esta población de truchas, ¿sí? Primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año, porque después ahí ya desaparecieron, no quedaron ninguna trucha más, ¿sí? Vemos que por cada año hay una cantidad única de truchas en el lago artificial. Por ejemplo, en los 2 años de haber analizado esta población, nos encontramos que tiene 500 truchas. Y no hay otro número más asociado a estos 2 años, ¿sí? Entonces, este gráfico es un gráfico funcional. También pasa lo mismo con el de las temperaturas. Si nosotros nos introducimos a 400 metros de profundidad del mar, nos encontramos que hay una única temperatura que se puede registrar, que es de 4 grados. O si nos introducimos en 1200, nos vamos a encontrar que la temperatura del océano es de 2 grados bajo cero. Pero no tiene otra temperatura, hay una única temperatura para cada una de estas profundidades que nos podemos introducir. Y lo mismo pasa con la colonia de bacterias. Si yo quiero analizar si este gráfico es una función, voy a observar que por cada temperatura hay una cantidad de bacterias única. Por ejemplo, para 30 grados tenemos que hay 20.000 bacterias. No importa que quien sabe para otra temperatura también haya 20.000. Lo importante es que por cada una de estas temperaturas solamente hay un valor que le corresponde de I. Es decir, para cada temperatura a 40 le corresponde 50.000 y es el único valor que le corresponde a 40. 50 le corresponde 40.000 y solamente es ese valor que le corresponde, ¿sí? Y así sucesivamente con todas las temperaturas que pertenecen al dominio de la función. Es decir, no tenemos que ver qué pasa en el 80, 90 o 100, porque en este caso sabemos que esta gráfica se trabaja con los valores de X de 10 a 70. Entonces, nuestro análisis siempre tiene que ser respetando ese dominio. Trabajo de 10 a 70 de temperatura. Bueno, espero que hayan entendido. Pueden entonces ahora avanzar con otras características de las funciones.